estaba sola. Y se cerró por dentro y no quería abrir, que se quería morir allí con el agua ahogada. Tuvo que bajar la Guardia Civil pues, y romper la puerta, y entrar y sacarla a la fuerza. Nosotros no teníamos dónde ir porque la casa de Barbastro que tenemos ahora no la teníamos hecha. El encargado de Confederación aún nos dijo, dice, no os preocupéis que mientras estéis vosotros el agua no sube, pero si nos descuidamos, cuando nosotros salimos de Mediano fue horrible, porque en casa el agua subía muy deprisa y cuando nos dimos cuenta, yo me acuerdo que estábamos recogiendo los muebles y cosas y salía abajo al patio y mira, el agua llegaba por el pedriño del patio, ya estaba todo cubierto de agua. Donde teníamos que ir nosotros a vivir estaba ocupada por otra familia que no pertenecía a Confederación, y les habían dado el aviso para que se fueran de esa casa, pero no se iban, y entonces nosotros no teníamos ningún sitio donde ir. Los pequeños, 2 fueron a casa del encargado y luego los otros se los llevaron a casa de Cabra, a casa de Begoña. José Palacio trajo las vacas a nuestros corrales, y otro Antonio López, que también tenía vacas y también las puso en casa y allí las tuvieron. Uno de Ligüerre fue el que nos cargó las cosas porque casi era el que estaba más pendiente para llevar las cosas, él nos lo llevó a Barbastro. Cuando tienes un patrimonio, pues una ilusión, una vida, pues evidentemente que te desmonten eso es terrible, terrible. Nosotros subimos varias cosas a la falsa y cuando volvimos ya no había nada. Mira, teníamos un arcón de esos, con ropa, no era ropa nueva porque la subimos a la falsa, pero desde el pueblo amaneció por aquí, por estos campos. Libros y muebles de muchos recuerdos, la cuna que nos criamos mi hermana y yo, que era una preciosidad, que la hizo un ebanista. Estaban los hijos también en esa cuna y yo solo quería conservar y se la llevó el pantano. La subimos a la falsa y todo lo que flotaba no quedó nada. Recuerdo mi perrita Marilyn. Era un juguete, una perrita de juguete que me puso los Reyes Magos. Y sí, se quedó ahí. Ese mismo verano, no sé si fue julio o agosto, o a lo mejor septiembre, con una barca que teníamos, con unos bidones que nos hicimos, unos remos y tal, y me entré con mi hermano, me parece que iba mi hermano. Lo que se veía era pues, el agua prácticamente anegando todo parte de las casas. El sentimiento que yo tuve es de tristeza, de desolación, de desamparo, de ver que toda la gente había desaparecido, todo lo que tú tenías había desaparecido. Fue el día de la muerte. De la muerte y desaparición de mi pueblo. Pero sin duda, si hay un episodio en esta historia que es un gran misterio, es cómo se produjo la inundación del pueblo. ¿Se podía haber evitado este desalojo tan precipitado y dramático? ¿Por qué nadie les avisó? ¿Fueron solo las lluvias torrenciales las que aceleraron el exilio forzoso de los habitantes de Mediano? Todavía hoy, los vecinos siguen sin una respuesta clara sobre las causas que provocaron su accidentada marcha. Para muchos, la decisión de inundar el pueblo fue premeditada.
la forma que nos sacaron de allí, ¿no? Inundaron el pueblo nos inundó, lo inundaron, no abrieron cuando tuvieron que abrir las compuertas, fue un fallo tremendo. Mi padre no me ha comentado mucho ni nada, pero yo me figuro que debió ser un cúmulo de circunstancias, ¿no? El cerrar los túneles, pues una medida un poco de presión para que la gente viera que la cosa era de verdad, pero realmente les debió engañar porque si no, no se entiende que se inundara de la forma que se inundó el pueblo. Nadie machaca todo su patrimonio por un capricho de decirme estoy aquí. Si a ti te avisan y te dicen hay que irse, váyase usted ordenadamente, que vamos a embalsar el día 25, la gente se habría ido perfectamente ordenada. La gente, a nosotros nos echaron el agua encima. Lo que tiene de particular el exilio en cuanto a la pérdida o la inundación por un pantano es que esa pérdida es obligada, es, dijéramos, casi siempre traumática, porque no lo decide uno. No es que uno decida cambiar para mejorar, uno decide cambiar porque le obligan a cambiar. Por un lado ya lo sabía, claro, lo veía venir pues porque ya la presa estaba ya en pruebas y se suponía que cualquier día un momento iban a embalsar. Estábamos en una dictadura. Entonces, aquí el ingeniero jefe de la obra era el Dios nuestro Señor. Es decir, él dijo, bueno, pues cierro las compuertas, pues no sé por qué razón, supongo que por alguna razón interna de ellos. Y después quiso abrir, pero cuando quiso abrir no había solución. Pero en fin, que a nosotros nos dijeron, oiga, mire, que vamos a cerrar las compuertas y tienen que salir del pueblo. Esto no nos lo dijo nadie. Hubo una avenida. ¿Quién es el responsable? Mire usted, la naturaleza en principio. Un embalse tiene que, como misión, retener el agua y por eso los desagües de fondo están cerrados. Si en un momento llega una avenida que amenaza con la seguridad de la presa, habrá que abrirlos para aliviar la presa. ¿Quién toma esa decisión? Me habla usted del año 69 y le dirían incluso antes, en que los medios de comunicación que teníamos eran un teléfono que no siempre funcionaba y posiblemente aquella noche, no tengo ninguna seguridad, pero aquella noche posiblemente no funcionaría el teléfono porque pues supongo que es posible que el máximo responsable que estuviese allí en la obra es el que tenía que tomar la decisión. Yo le decía al alcalde, oiga, pero hostia, no se puede ir al tipo este y cogerlo y decir, oiga, pero tú ¿por qué cierras las compuertas? Porque lógicamente pues, nos estás haciendo salir a todo el pueblo aquí. A mí no me cabe ninguna duda de que el 29 de abril del 69 los túneles de fondo, los que son capaces de desaguar el embalse, están cerrados y tabicados. La decisión estaba absolutamente premeditada, nada justifica lo contrario. Del 25 al 29 de abril de 1969, el nivel del pantano de Mediano subió 18,5 metros. Si nos fuimos, amor, ¿quiénes fuimos tú y yo? ¿Quién nos va a recordar si nos fuimos? Sacamos las cosas de casa y en un montículo que había aquí al lado de esta casa dejaron los muebles. Los taparon con unas lonas y ahí estuvieron pues 3 o 4 días hasta que se fueron estos y entonces ya nos pusimos en esta casa. Pero tú imagínate salir de una casa tan grande y meternos en un piso tan pequeño. Lo pasamos muy bien. La situación fue, vamos, más que dramática, porque luego donde fuimos tampoco había condiciones para vivir de una forma, no teníamos luz, las casas estaban, nosotros la casa que teníamos la empleábamos para guardar hierba y alfalfa y cosas de estas, pero no estaba acondicionada para vivir. No teníamos agua,
no sabías, ibas a buscar un plato o algo, no sabías dónde estaba porque lo echamos todo revuelto. Yo recuerdo un artículo publicado en junio de 1969, firmado por la Coma en el Cruzado Aragonés, en donde un señor se queja, el señor Palacios, se queja de que ni siquiera se ha previsto evacuar a los muertos del cementerio como consecuencia de las avenidas que tuvieron lugar en abril de ese año. Fueron los últimos emigrantes forzados, emigrantes forzosos, como aquellos otros que ya desde los años 40 habían sufrido ese mismo proceso de expulsión forzada sin derecho a protestar. Es un poco más triste, en el sentido de que si se hubiese esperado un poquitito más, la democracia ya no hubiese permitido esto. Mediano en este momento es el resultado de la tozonería, de la cabezonería de una serie de vecinos, no demasiados, que en su día entendieron que podían vivir incluso en aquel país al borde del embalse. El drama de Mediano fue invisible en los medios de comunicación de la época, que recogían única y exclusivamente los mensajes oficiales del gobierno de Franco. Con la llegada de la democracia, las cosas cambiarán. Por primera vez, la presión ciudadana impedirá que proyectos muy demandados por los regantes como Campo o Comunet salieran adelante. Años más tarde, a finales de los 90, los municipios del Pirineo se unirán y reclamarán un cambio en la política hidráulica. Exigirán que se compensen los daños ocasionados en la montaña y que se recoja el sentir de los afectados por este tipo de embalses. Comunet y Campo fueron históricamente la primera reacción pública, todavía en tiempos ya del final del franquismo, frente a grandes presas. Fue, por así decir, el primer fruto de reacción social después de la durísima y brutal experiencia de Jánovas. No se ha visto que detrás de cada pantano había familias, había pueblos enteros que han tenido que marchar. Eso no se ha visto. Y de hecho, es triste, pero es así. Durante muchísimos años, las personas que más se beneficiaban del agua y de los pantanos solamente venían aquí a ver cómo estaba el nivel del agua, sin preocuparse de nada más. La montaña sí que le ha dado mucho digamos a la tierra baja, como se dice aquí, ¿no? Pues entonces le ha dado su vida, o sea, que quiero decir, se ha sacrificado, o sea, han desaparecido pueblos y la montaña pues no ha recibido nada a cambio, ¿no? Adelpa se pone en marcha en 1996, viene a ser la continuación de la Mesa del Agua que el año anterior se había convocado por iniciativa de la Mancomunidad de Sobrarbe en Voltaña. Se trataba en aquellos momentos de poner encima de la mesa de una vez por todas cuál era la opinión de la gente de la montaña. Durante mucho tiempo no se ha entendido el sacrificio que los pueblos de la montaña han hecho. La aparición de Adelpa supone la posibilidad de fomentar el diálogo entre las gentes de la zona y los posibles conflictos, y no la confrontación como tal que se había dado durante décadas atrás, ¿no? Décadas pasadas. Hoy en día no se contemplaría la posibilidad de hacer un proyecto que generase